Para iniciar, quisiera hacerles 3 preguntas. No sé si va a querer tomar notas esta noche, si no, no pasa nada. Si quiere anotar las preguntas, está bien. Si no, está bien. No tiene que responderlas en voz alta, sino respóndaselas a sí mismo. La primera pregunta que le quiero hacer en esta noche es, ¿te sientes estancado espiritualmente? Piénsela, respóndala. Segunda pregunta, son 3. La segunda, ¿hace cuánto no sientes el impulso de Dios? Piénsela. No la responda en voz alta, no se la responda a nadie, solo usted con usted. Y la tercera pregunta que le quiero hacer en esta noche, iglesia, es, ¿qué estás sembrando? Me faltó el hoy. ¿Qué estás sembrando hoy? Y muy probablemente estará pensando en este momento, bueno, ¿qué relación tienen esas 3 preguntas entre sí? Y pues eso lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Y al final voy a repetirle las 3 preguntas y de pronto va a tener un poquito más de claridad en la respuesta. Pero entonces vamos por partes. Posterior a ello, antes de entrar a la palabra, antes de que abramos las Biblias y empecemos a leer, quiero contarle, no una historia, sino quiero contarle sobre alguien, más bien. Alguien que hasta el día de hoy es recordado por todo su aporte a la ciencia, a la investigación, a la física, a la astronomía, a la alquimia, a la teología y demás. Este hombre fue Isaac Newton. Ya de pronto muchos se acordarán de las clases o cuando a uno le enseñaron de este hombre en los estudios. Un poco de su vida. Este hombre fue inglés, nació en Inglaterra, 4 de enero de 1643, siglo XVII. Muere en Londres el 31 de marzo de 1727, es decir, de 84 años. Algo que me gustó en la búsqueda o en la investigación que hice sobre este hombre es que él era cristiano. Y algo curioso es que él es principalmente recordado más por el aporte que hizo a la física que por los estudios que hizo en la teología. Y es que resulta que él dedicó más parte de su vida a la teología y al estudiar la Biblia que realmente a la ciencia y a la astronomía y a la física. Dato curioso. Único detallito con el que, bueno, no estamos completamente de acuerdo con este hombre, es que rechazaba la doctrina de la Santísima Trinidad. Él creía en Dios como el creador del universo, pero no reconocía a Cristo como parte de Dios también. Para él Cristo era un enviado más, una creación de Dios. Entonces ahí es donde diferimos un poco. ¿Qué más les cuento? Encontré que él fue educado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra también, y revolucionó la ciencia, como les venía diciendo, con contribuciones fundamentales en la física, mecánica clásica, matemáticas, astronomía, gravedad, óptica, entre otras áreas, siendo sus mayores logros la ley de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo infinitesimal, estudios pioneros sobre la luz y el color, formuló la ley del enfriamiento, estudió la velocidad del sonido y, por supuesto, lo que muchos estarán diciendo, bueno, pero no las ha nombrado, formuló las leyes del movimiento. Y es ahí donde quiero que nos quedemos, con ese último aporte, que fueron 3 leyes de movimiento famosas, que de pronto nos acordaremos de algunas, una que otra, se las hemos visto en películas y demás. Es ahí donde quiero que nos quedemos porque va a tener relación con nuestra enseñanza. Ahora, para entender un poquito esas leyes del movimiento de las que Newton nos habló, quiero que nos imaginemos los que son conductores o los que tienen carros, cuando el carro se varado, o cuando van de pasajeros y se varó el carro, o cuando usted ayudó a asistir a un varado.
¿qué pasa en ese caso? Bueno, ahora no tanto por lo que los carros son un poco más modernos, pero antes yo me acuerdo que el carro se varaba y tocaba empujarlo desde atrás para que cogiera impulso y ahí sí ya prendiera el motor. Entonces resulta que cuando el carro estaba completamente detenido, si empujábamos un poquito, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Mover esa máquina que pesa toneladas y empujarlo un poquito no sirve de nada. Si ya lo empujamos un poco más duro, usando el cuerpo, la posición, todo esto, listo, el carro logra moverse un poquito, logra avanzar. Y ya cuando finalmente coge harto impulso el carro, ya seguir empujándolo es mucho más fácil porque ya está en movimiento y el carro avanza mucho más fácil, ¿cierto? Listos. Y ahora vamos a hacer la relación con nuestra vida espiritual. ¿Será que eso mismo que pasa del movimiento en la física, la situación que pasa con un carro varado, será que nos puede pasar a nosotros espiritualmente? ¿Qué creen? Tristemente, la respuesta es sí. Muchos hemos oído hablar de ese primer amor y cuando estábamos metidos con el Señor, apenas lo conocimos y que cada vez que leíamos algo nuevo nos enamoraba, nos encantaba, pero pasó el tiempo y ese impulso, esa llama se fue bajando. Ahí es donde toca pues andar en disciplina y por obediencia mantenernos, no por sentimientos ni por movimiento de mi carne, sino por verdadera convicción. Pero en otros casos, desafortunadamente, es cuando ocurre un estancamiento espiritual. Y así como el carro varado, volver a ponerlo en movimiento es difícil, así también pues es espiritualmente el asunto. Volver otra vez a enganchar con el Señor y poder volver otra vez a crecer espiritualmente resulta desafiante. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Porque así como busqué sobre Isaac Newton, también busqué sobre la iglesia y sobre los hermanos en la fe. Y resulta que, gloria a Dios por todas las personas que dan buen testimonio y que están bien cimentadas en la palabra, pero no es la realidad de todas las personas. Tristemente conocemos de pronto al vecino, al hermano en la fe, al amigo, a la otra persona que quiere cambiar, pero no cambia. Quiere avanzar, pero está estancado. Ama a Dios, pero se siente detenido. Y es aquí donde realmente necesitamos accionar, ¿verdad? Como ya se los mencioné, no lo estoy diciendo por todo. De pronto usted en este momento estará diciendo, bueno, pero no es mi caso, yo siento que estoy firme con el Señor y estoy avanzando. Si ese es el caso, excelente. Pero entonces, de cierto modo, la predicación es para que no baje la guardia. Y si usted, hermano o hermana, en esta noche siente que sí está como estancándose espiritualmente, entonces vamos a prestar mucha atención a la enseñanza y vamos a ver cómo salimos de ese estancamiento. ¿Ok? Ok, listo. ¿Por qué les mencionaba ese primer amor en un inicio? Porque es como el iniciar la carrera. Pablo y el pastor ya nos ha hablado muchas veces de que la vida en Cristo es una carrera de largo aliento. Fue la enseñanza del otro día, excelente. Porque muchas veces pensamos de que con que hoy ya me haya portado bien, con que hoy haya ido a la iglesia y ya con que hoy sentí que el Espíritu Santo se avivó, ya mañana me relajo. Y resulta que esto es mortal. Sabemos que esto es un andar con Cristo diariamente. Y vamos a leer Hebreos 12:1. Ahora sí, abran sus Biblias. Si no la trajeron, en los televisores vamos a ver los versículos. Y dice Hebreos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr
especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Clarísimo. ¿Qué nos hace tropezar? El pecado. ¿Qué causa el estancamiento espiritual? El pecado. Y el andar con Cristo es una carrera diariamente que tenemos que correr. Asimismo, Dios nunca diseñó la vida cristiana para quedarse quieta, sino que hoy veremos que Dios dejó principios en la creación física que también revelan verdades espirituales. Él nos dijo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y no es para quedarnos quietos, es para accionar. Algo bonito que me parece que encontré aquí fue que Dios escribió principios espirituales incluso en la física. Y estas leyes también Dios nos las dio para mantener el espíritu en movimiento y no estancarnos. Entonces ya puede ir imaginándose cuál va a ser el título de la predicación, y ha sido titulada Las leyes del movimiento espiritual. Newton nos hablaba de las leyes del movimiento físico, pero hoy vamos a hablar de las leyes del movimiento espiritual. Y así seguido, vamos entonces con nuestra primera ley, la inercia espiritual. Si nada actúa, nada cambia. Y creo que el pastor Víctor nos hablaba en una predicación recientemente sobre esa inercia espiritual, estancarnos, quedarnos quieticos ahí en la comodidad de la carne y dejar que el espíritu se apague. Dicho en palabras de Isaac Newton, volvemos a este personaje del que hablamos al inicio, en su ley él dijo: un objeto permanecerá quieto o en movimiento constante si ninguna fuerza actúa sobre él. Esa era su primera ley del movimiento. Y yo le pregunto en esta noche, iglesia, ¿será que eso mismo no nos pasa espiritualmente? ¿Será que esa inercia no es en la que a veces caemos cuando dejamos de alimentar el espíritu? Y resulta que sí. Y la razón es porque, creo que también lo mencionábamos hace poco, el espíritu está en la carne. Mi espíritu está en mi carne. ¿Y mi carne qué le gusta? Lo que ve, lo que siente. En el día a día está expuesto a todo lo que el mundo ofrece hoy en día, al entretenimiento, está expuesto a un trabajo que obviamente tengo que hacer, está expuesto de pronto a conversaciones que no edifican, uno está expuesto de pronto a personas que no son conocedoras del Señor, y no falta qué conversación uno tenga con esas personas. A la carne le gusta andar por la vista, ya sabemos que en el espíritu debemos andar es por el espíritu y poner la mirada es en lo eterno, en el reino de Dios, pero a la carne le gusta andar por vista. La carne todos los días descansa en la noche, va a un lugar a trabajar, va a un lugar a estudiar, se alimenta, demás. Y hoy en día pues también estamos expuestos a las redes sociales, que es otro entretenimiento. La carne está muy dada a esas pasiones, al deporte, al fútbol en muchos de los hombres, a películas, a series, no sé, otros temas de interés para las mujeres, demás. Y todo esto que ocasiona que toda esta cotidianidad terrenal y estas actividades diarias pues pueden estancar nuestra vida espiritual. Sin darnos cuenta, por estar andando en la carne, el espíritu se estancó. Quedó en inercia, completamente quieto, hasta que suceda algo, como veíamos en la ley del movimiento, hasta que una fuerza exterior actúe sobre nosotros, ¿verdad? Listo. Antes de pasar esta parte, por ejemplo, en el evangelismo y en la Gran Comisión, que es algo que estamos llamados a accionar y hacer, no podemos o no nos resulta tan fácil ir y hablarle a alguien de afuera sobre Cristo, sobre el reino, si yo estoy apagado espiritualmente. Ahí sí es como, sí, es como difícil. Si yo no estoy convencido, si yo no estoy metido con el Señor, cuando llegue ese momento,
voy a hablar de pronto cosas vanas que salen de la carne y no del espíritu, porque el espíritu va a estar, de cierto modo, apagado. Y entonces, pues así llegamos más o menos al desarrollo de este primer punto. Las personas tienden a quedarse igual espiritualmente si nada las mueve. El que está lejos de Dios, seguirá lejos de Dios. El que no ora, seguirá sin orar. El que no busca a Dios, seguirá igual. Y el que vive tibio, seguirá tibio. Y aquí me gustó mucho la relación que encontraba en la realización de la enseñanza con lo de la parte de andar tibio. Y es porque, si bien muchos creyentes no están retrocediendo, tampoco están avanzando, se están estancando. Y entonces quiero que leamos Juan 15:5, lo que Jesús dijo. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ay, creo que me salté, pero está bien. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta parte es al accionar de lo que hablábamos ahorita sobre la Gran Comisión y llevar las buenas nuevas de salvación, y nos hace el llamado a la acción, pero esa acción no viene en nuestras fuerzas. No es que hoy Jorge se levantó y en sus fuerzas, mejor dicho, quiere llevar la palabra de Dios a todo lado, pero sin haber orado, sin haber leído la palabra, sin tener comunión con Dios. Entonces, pues toca tener pues, esa llenura del Espíritu Santo para estar, como decía el versículo, unidos a Cristo, y con Él es que podemos hacer las cosas. Fuera de Él, nada podemos hacer. Y ahora sí, que estábamos hablando sobre que muchos creyentes no retroceden, pero tampoco avanzan, sino que están tibios. El versículo correspondiente a esta parte es Apocalipsis 3, del 15 al 16. Ahora sí. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Fuerte el versículo, y esa tibieza es el sinónimo del estancamiento espiritual que estamos viendo en este primer punto, cuando dejamos que la carne tome más dominio que el espíritu y empezamos a vivir es más por vista que por el espíritu. Hay unos ejemplos bíblicos que encontré en esta parte que me parecieron muy interesantes, y son de hecho los discípulos después de la muerte de Jesús, cuando es crucificado y Jesús muere, ver a unos discípulos que cuando Jesús estaba vivo, Él los mandó de dos en dos que fueran practicando esa gran comisión, por así decirlo, y ya todo lo que habían hecho y todo lo que habían atestiguado de Cristo y todo esto, pero cuando Él muere, ver a unos discípulos con miedo, encerrados y sin propósito, fue confrontante realmente, y eso nos muestra que realmente sin Dios nada podemos hacer. Juan 20, versículo 19 y 20, leo de la Nueva Traducción Viviente, ese suceso. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y un ejemplo más puntualito, no lo vamos a leer, pero sería el ejemplo de Pedro, que cuando su maestro muere, ¿qué vuelve a hacer Pedro? Lo que hacía antes de conocer a Cristo, volver a sus labores terrenales y volver a ir a pescar. Estos son ejemplos, esto nos muestra ese estancamiento espiritual de nosotros,
si realmente no estamos aferrados a Dios. Quiero que aquí en esta partecita nos quede claro que esa es la parte como clave o fundamental. Separados de Dios, nada podemos hacer y entramos en esa tibieza, en ese estancamiento espiritual. Allá se puede ir dando cuenta para dónde vamos, ¿verdad? Porque más adelante en la historia, listo, Jesús resucita, lo que leímos, vuelve y se les presenta, está todavía unos días más con ellos en la tierra y es cuando Él asciende. Y ahí es cuando entra en acción la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, también de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto, iglesia? Que esa inercia espiritual solo se rompe cuando Dios interviene. ¿Y cómo se manifiesta esa intervención de Dios? Por medio del Espíritu Santo. No hay ningún secreto aquí, no hay ningún misticismo. Está claro. Apenas creemos en Cristo y en que Él es nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Ya luego viene lo que Pablo nos decía, ese conflicto entre la carne y el Espíritu, para que no hagáis lo que queráis, todo esto. Y pues simplemente es saber cuál es el bando correcto en este conflicto interno y pues vivir en el Espíritu para que sea el Espíritu quien permita ese crecimiento y esa cercanía con Dios. ¿Estoy diciendo cosa de otro mundo? No estoy diciendo cosa extraña. Esta es una base en nuestra fe cristiana. Y aquí quiero resaltar que Dios siempre ha querido tener una relación con cada persona, con cada uno de nosotros, pero muchas veces somos nosotros, es el hombre quien rechaza esa relación. Vemos el primer ejemplo desde el huerto del Edén con Adán. Y de cierto modo, aunque a veces nos cueste reconocerlos, a nosotros nos pasa. Muchas veces encontramos más atractivo una actividad del mundo que orar o que venir a la iglesia. Y es confrontante porque sabemos que eso no es correcto, pero ahí es donde está ese conflicto entre la carne y el espíritu. Si estuviéramos completamente en el espíritu, pues ahí sí no hay lucha porque pues el espíritu está solito y avanza a toda velocidad. Pero mientras estemos todavía en este cuerpo, esa lucha es día a día. Por eso es que hablábamos de la carrera al inicio, es una carrera diaria, una carrera que se corre y que se avanza día a día. ¿Listos? Entendiendo que ya entró en escena el Espíritu Santo, esto nos lleva a nuestra segunda ley, y es la fuerza espiritual. La fuerza determina el cambio. Y este principio, dicho por otra vez este personaje, este científico, Isaac Newton, es que la fuerza aplicada determina la aceleración del objeto. Es decir, a más fuerza, más cambio. Y entonces quiero que se imaginen, no sé, un ejemplo sencillo, un balón. El balón está quieto, se va a cobrar un penalti, ejemplo. Entonces deja el balón quieto, está inerte, ahí quietico porque no ha actuado ninguna fuerza sobre él. ¿Y cuál es esa fuerza externa que va a actuar sobre ese balón? La patada del jugador. Si el jugador patea pasito, ese cambio en el estado del balón va a ser suave, va a avanzar apenas un par de metros. Pero si el jugador patea durísimo, a más fuerza, mayor cambio, el balón sale disparado y pues, va a avanzar muchos más metros que si se patea pasito. Claros hasta aquí. Entendiendo todo esto que acabamos de decir, el crecimiento espiritual depende de cuánta fuerza, por así decirlo, de Dios permitimos que actúe en nuestra vida. Y se estarán preguntando, listo, ¿cómo se manifiesta la fuerza de Dios? Ya lo dijimos, a través del Espíritu Santo. No vamos a ver de pronto a Dios en
en una forma así visible, o no vamos, no sé, de pronto a escuchar su voz audible, una voz que venga del cielo. No va a ser tan así, pero sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y es Dios mismo que quiere hacer la obra en nosotros. Entonces, cuanto más nos dispongamos a que Él accione en nosotros, más vamos a poder crecer, más vamos a poder avanzar, más vamos a poder ser edificados. Aquí quiero que leamos 3 versículos de corrido. Primero en Jeremías 29:13, es cortico. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Mateo 7:7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Está hablando de la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. En estos 3 versículos vemos que el hombre tiene que poner de su parte. El Señor está ahí esperando poder accionar y poder avivar su Santo Espíritu en nosotros. Pero si nosotros no iniciamos, si nosotros no buscamos, si no llamamos, si no tocamos a la puerta, pues no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna manifestación del Espíritu en nosotros. Y hablando de esas acciones que nos permiten experimentar la fuerza de Dios en el Espíritu Santo, resulta que estas acciones no son nada del otro mundo tampoco, son cosas sencillas que escuchamos hablar seguido en muchas de las enseñanzas, y estas son tales como entrar en oración. Quiero preguntarle, iglesia, ¿cuántas veces ha orado hoy? Solo hoy. Y no me responda, solo respóndase a sí mismo. ¿Cuántas veces hoy, desde que se levantó hasta este momento, cuántas veces ha orado? Hay al menos una, que fue la de ahorita iniciando el servicio. Hay al menos una, pero espero que hayan más. Una segunda acción que nos permite experimentar esa fuerza de Dios, leer la palabra. No, que no tengo el libro físico de la Biblia. Bueno, todos tenemos un celular y resulta que ahora la Biblia está en digital, en la versión que usted quiera. A través del buscador, del navegador, a través de Google, se puede buscar online y ahí está, o se puede descargar la aplicación y ahí está la palabra. Una tercera acción es tener tiempos de adoración. Y aquí es dedicarle un espacio a Él para meditar en su palabra, levantarle un cántico tal vez, hablar con Él como lo queramos adorar, pero tener este momento de intimidad con Él. Una cuarta es estar en comunión, tanto con Dios como con la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. No podemos de pronto esperar sentir la fuerza de Dios y experimentar el Espíritu Santo en nosotros si nos estamos rodeando solo de los amigos del mundo, solo de la gente de afuera. Tenemos que tener un amor ágape con ellos, pero no filial. Tenemos que, sí, amarlos, es el prójimo, pero con el deseo de traerlos a Cristo. Pero si con ellos yo me relaciono es para armar planes todos los días, vernos el fin de semana, tener intimidad con ellos, ¿qué mañas se nos van a pegar? ¿Qué vamos a resultar haciendo? ¿Será que yo los voy a impregnar a ellos de mi creencia y de lo que yo hago, o ellos me van a impregnar a mí de lo que ellos hacen? Pienso que es más la segunda. Y una quinta acción que nos permite experimentar la fuerza de Dios es vivir en obediencia. A lo largo casi que de toda la palabra, Dios siempre ha querido de su pueblo y de sus escogidos obediencia. Pero qué difícil es poner esta obediencia en práctica. Complicado. Así que entrar en oración, leer la palabra, tener tiempos de adoración,
estar en comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y vivir en obediencia. Estas son acciones que nos permiten experimentar la fuerza de Dios y aviva o a través del Espíritu Santo. Quiero que leamos en esta parte Santiago 4:8. Dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Al inicio, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Sencillo, Él está ahí esperando que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esa guerra espiritual, bueno, no, esa guerra más interna entre mi carne y mi espíritu, en la que estamos día a día, hasta que seamos glorificados y pues ya, el Señor nos quite del cuerpo carnal. En esta parte, iglesia, Dios quiere impulsarnos, pero debemos exponernos a su fuerza. Dios quiere impulsarte, pero no puede empujar una vida que se resiste. Tenemos que poner de nuestra parte. Y para ya casi ir cerrando este segundo punto, hay una verdad clave en esto que es un poco confrontante y un poco duro, y es en cuanto a esos resultados espirituales que muchos quieren, pero sin aplicar disciplinas espirituales. Justamente el Paz nos está hablando de una serie sobre las disciplinas espirituales, y es que muchas veces incluso nosotros hemos tenido ese pensamiento de querer la victoria, pero sin oración. Querer tener paz, pero sin buscar a Dios. O querer aumentar la fe, pero sin pedírsela a Dios o sin leer la palabra. Entonces queremos, es como llegar a la meta, queremos ya como la recompensa, el resultado, pero sin haberlo trabajado, por así decirlo, sin haber puesto de nuestra parte. Y pues ahí sí está como grave si no hemos dejado que el Espíritu Santo pues obre primero al tener nosotros esa comunión y esa búsqueda constante de Dios. ¿Listos? Un ejemplo bíblico aquí. Pedro pasó de negar a Jesús a predicar con valentía en Pentecostés. Entonces vemos aquí como espiritualmente, aunque Pedro ya había caminado aproximadamente 3 años con Cristo, siendo discipulado, cuando vino el tiempo difícil de la crucifixión de Cristo, Pedro llegó pues a negar a Jesús, pero luego tiene su encuentro, su plática con Jesús, donde es una plática bastante fuerte, una conversación que quebranta a cualquiera, y pues ya Pedro termina diciéndole: Señor, tú lo sabes, si te amo o no. Viene el Espíritu Santo y vemos a un Pedro ahora que se para frente a miles de personas y predica con autoridad, con la llenura del Espíritu Santo, y la palabra registra que en una se convierte en 3,000, en otra 5,000, creo que son los números, y pues vemos un Pedro completamente transformado. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Los discípulos, que habíamos hablado de ellos en el primer punto, cuando estaban con miedo a los judíos ahí encerrados con las puertas cerradas, vemos cómo pasaron de ese miedo a transformar el mundo. Creo que anoche lo mencionamos indirectamente en el seminario, de que si hoy en día, iglesia, podemos todavía compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio, es porque esos 12 iniciales no se quedaron quietos, sino que accionaron. Si esos 12 iniciales, cada uno en su comodidad, se hubiera quedado quietico, yo prefiero no levantar iglesias, prefiero no predicar, prefiero no hacer nada, pues yo pienso que humanamente el evangelio se hubiera terminado hace muchas generaciones atrás. Pero porque estos hombres accionaron, hoy casi 2000 años después,
de todos estos sucesos, seguimos hablando de Cristo y seguimos predicando su palabra. Amén. Y entonces, 5 minutos de oración o 5 minutos con Dios al día, puede que haga un cambio, pero va a ser muy poco ese cambio. Otra vez, como empujar ese carro pasitico, difícil. Pero si vivimos una vida diaria con Dios, va a traer una transformación total. Él va a obrar en nosotros en la medida en la que nosotros le permitamos obrar. ¿Listos? Y vamos llegando de esta manera a nuestro tercer punto, que es nuestra tercera ley: siembra y cosecha. No esperes cosechar de lo cual no has sembrado. Confrontante, pero es la realidad. De acuerdo a Isaac Newton, una vez más, en su tercera ley del movimiento, él dijo, y esta es la que de pronto más tenemos presente: a toda acción corresponde una reacción. En otras versiones es un poco más amplia: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. ¿Qué nos dice esto? Nada diferente de lo que ya está en la palabra. La Biblia nos dice en Gálatas 6:7, vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y 2 Corintios 9:6, va ahí de la manito: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Aquí quisiera hacer como la aclaración, iglesia, que muchas veces, o en lo primero que pensamos cuando leemos estos versículos, es como una siembra y cosecha en lo financiero, en lo económico. Y no estoy diciendo que no, sino que no solo se limita a esa área, sino que este principio de cosechar lo que sembramos aplica a todas las áreas de nuestra vida. Yo intenté hacer una imagen, pero tenía mucha información y quedó algo pequeña, pero la vamos a proyectar en los televisores lo siento, de todo lo que podemos sembrar y todo lo que podemos cosechar de ello. Encontré 6 como áreas, por así decirlo, lo pude como separar en 6 categorías. La primera es relación con Dios. Siembra al buscar a Dios y cosecha encontrar a Dios. Siembra al buscar a Dios y cosecha provisión. Siembra al acercarte a Dios y Dios se acercará a ti. Siembra al permanecer en Cristo y cosecha el dar fruto. Siembra confianza en Dios, cosecha el recibir dirección. Siembra el honrar a Dios, cosecha el que Dios te honre. Siembra obediencia, cosecha bendición. Si se ve bien, le pueden tomar foto. La vida en oración sería la segunda, la que está enfrente. Siembra oración, cosecha respuesta. Siembra clamor, Dios responde. Siembra humillarte delante de Dios, Dios te exalta. Pide sabiduría y recibe sabiduría. Ahí están los versículos en los que se apoya cada una de estas acción y reacción. Con otros, siembra perdón, cosecha el ser perdonado. Siembra perdón, cosecha sanidad. Encontré 2 con el perdón. Siembra amor, cosecha amor. Siembra misericordia, recibe misericordia. Siembra paz, cosecha paz. Siembra servicio y cosecha el ser grande en el reino. Mateo 23:11. ¿Me lo pueden profundizar? En generosidad y provisión, siembra dar, cosecha recibir. Siembra generosamente, cosecha abundantemente. Honra a Dios con tus bienes, cosecha provisión. Una vida espiritual personal. Siembra meditar en la palabra, prospera espiritualmente. Siembra en el espíritu, cosecha vida eterna. Resiste al diablo, el diablo huye. Siembra el someterte a Dios, cosecha victoria espiritual. Ay, creo que me salté una. Bueno, no pasa nada. Ustedes la pueden ver ahí. Y la última, advertencias poderosas, porque estas son siembras que no son tan buenas. Y ya sabemos que entonces las cosechas no van a ser tan buenas tampoco.
Siembra egoísmo, cosecha vacío. Siembra el amar el dinero, cosecha problemas. Siembra injusticia, cosecha angustia. Siembra pecado, cosecha las consecuencias. Siembra vivir en pecado, cosecha muerte espiritual. Siembra el volver a Dios, cosecha perder tu dirección. Y ahí están los versículos que soportan cada una de estas acciones y reacciones. No me las inventé yo, están en la palabra. Ya les decía, hermanos, la vida espiritual es una siembra diaria, no es solo lo que hagamos hoy y ya, eso fue suficiente para toda la vida, no. Es día a día buscar al Señor. El futuro espiritual depende de lo que sembremos hoy. Otra vez, el día de mañana no podemos cosechar algo que el día de hoy no hemos sembrado. Y en esta parte, Lucas 6:38 nos dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinarán la cantidad que recibirán a cambio. Una vez más, no es solo en lo económico, o sea, sí aplica a lo económico, pero no solo eso, porque es que este principio se aplica a todo lo que veíamos. Y nos está hablando de las cantidades. Si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Pero si somos de pronto más medidos y lo que sembramos es muy poco, habrá cosecha, pero también será poca. La Biblia lo está diciendo clarito. Entonces, ya para hacer una conclusión, sin Dios permanecemos estancados. Esa es la inercia espiritual, fue el primer punto. Con Dios podemos cambiar. Esa es la fuerza que actúa en nosotros y produce el cambio, fue el segundo punto. Y lo que sembramos, cosechamos. Esa es la tercera ley, acción y reacción. Tal vez hoy hay personas aquí que, volviendo como a la primera pregunta que les hacía al inicio, en este momento o en esta noche puede que hayan hermanos o hermanas que se están sintiendo estancados espiritualmente, que de pronto asisten a la iglesia, que de pronto creen en Dios, no estamos diciendo que no, creen en Dios, y que asisten a las convocatorias congregacionales de las que hemos hablado últimamente, pero se sienten estancados, sienten que no avanzan, sienten que lo que hace no trasciende, o sea, que como que todo se está quedando en actos, en hechos, pero no realmente en un crecimiento espiritual. Y de cierto modo, pues no lo digo juzgando, obviamente, ¿quién soy para juzgar? Lo digo es porque a mi corta edad de pronto pues también he estado en esa situación. Un ejemplo así rápido fue en la época de la pandemia. Yo estaba recién cambiado de residencia. Todo cerró, incluso pues las iglesias cerraron, todo se fue a la virtualidad. Y pues ya en la virtualidad, digamos que lo hablo por mí, me di como ese permiso de, a veces sí la miro, a veces no. Igual va a quedar grabada, la veo después. Y ese después nunca llegó. Y fue una etapa, fue un bache o una temporada en la que realmente yo sentí ese estancamiento espiritual. Y de la mano del estancamiento espiritual vienen cosas del mundo. Vienen amistades que uno, estando pues firme con el Señor, no pensaría en tener una amistad así. Uno empieza a hacer cosas que no haría si uno está andando en el Espíritu. Entonces uno ve cómo empieza a torcerse el andar, cómo empieza a torcerse ese camino, porque no es el que el Señor quiere para nosotros. Entonces, pues hay que sacudirnos espiritualmente y pues poner otra vez en movimiento esa fe y el andar por el Espíritu. Y si lo podemos hacer solo en nuestras fuerzas, no, solo en nuestras fuerzas no va a ser suficiente, pero sí podemos es permitir que Dios, por medio del Espíritu Santo, sea el que haga esa obra.
Si yo me cierro a la banda y no dejo que el Espíritu Santo obre, pues no va a haber ningún resultado. Y es algo pues sencillo, es algo obvio, pero que muchas veces cuesta. Hoy Dios nos dice que no fuiste creado para estar detenido. Dios quiere ponerte en movimiento. Salmos 40, 20, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Entonces le estaba contando pues que en esa temporada en la que uno se enfría espiritualmente, uno empieza pues a hacer cosas indebidas y aún así el Señor sigue con sus brazos abiertos esperando a que uno cambie y transforma. Él transforma. Ahí lo está diciendo, que de una situación bien difícil, puso mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Listo, iglesia, entonces ya vamos terminando. Con esto, o sea, ya habiendo hablado pues de la inercia, del movimiento, de que solamente el Espíritu Santo, que es Dios mismo, puede obrar en nosotros. Y lo de cosechar y sembrar y cosechar, ¿por qué van estas tres de la mano? Lo que preguntábamos al inicio, porque digamos que las dos primeras tienen relación, pero ya la tercera digamos que como que diferencia un poco. ¿Pero por qué tiene relación? Porque resulta que nosotros somos llamados a dar fruto. Y en ese orden de dar fruto, pues está la tercera ley que vimos, ese tercer principio de siembra y cosecha. Para terminar, Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, no es solo no estancarnos espiritualmente, no es solo avanzar espiritualmente, sino ¿cuál es la meta? Dar fruto. La palabra es a lo que nos lleva, o sea, ese es el resultado, el dar fruto al final. ¿Cómo damos ese fruto para el reino? Dependiendo de todo lo que hagamos para el reino. Es decir, ¿a cuántas personas le hemos predicado el Evangelio? ¿A cuántas personas, de cuántas personas podemos decir que hemos traído a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dado una palabra de aliento? ¿Cuántas veces hemos estado dando buen testimonio? ¿Cuántas veces viene la dificultad? Y no me afecta mucho porque ya sé que estando en Cristo, cómo debo actuar. Todo esto es fruto. Aunque no se refleje de pronto físicamente o terrenalmente, uno siente. Usted siente cuando está más arraigado, más tomado de la mano de Dios para enfrentar el día a día de este mundo. Si usted siente que la batalla interna entre la carne y el espíritu la está ganando la carne, pues, ¿qué está pasando aquí? Pueda que entonces no estemos dando mucho fruto. Pero si de pronto en ese conflicto ya me es más fácil entender lo que está bien y lo que está mal, y siempre busco es agradar al Padre con todas las decisiones que tomo, son de esos frutos de los que estamos hablando. Entonces, les repito las tres primeras preguntas con las que iniciamos el servicio. ¿Estás estancado espiritualmente? Si tu respuesta es no, de verdad, iglesia, sinceramente, démosle la gloria y la honra a Dios que nos tiene fervientes en el espíritu. Pero si la respuesta es sí, busquemos a Dios en oración, con lectura de su palabra, con comunión con Él y no alimentando tanto la carne. Alimentemos más el espíritu para salir de ese estancamiento. La segunda pregunta era: ¿hace cuánto no sientes el impulso de Dios? Si en este momento, iglesia, sientes que estás avanzando y estás creciendo y estás aprendiendo y estás enamorado del Señor, démosle la gloria a Dios y no bajemos la guardia. Porque, ojo, somos el blanco del enemigo. Si tu respuesta es que estás bien, estás avanzando con el Señor, no bajemos la guardia y pidámosle al Señor que siempre nos mantenga así. Pero si desde hace rato
no sentimos ese impulso, el Espíritu Santo puede hacer grandes cambios en nuestras vidas si nos disponemos a recibir esos cambios. ¿Listos? Y la tercera y última pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy? Recuerda que no es solo en el ámbito económico, una vez más lo repito, es en cada una de nuestras áreas. Recuerda que somos llamados a dar fruto y esto habla de una cosecha y es cosechar debe ser buena y de que esa cosecha tiene que ser buena de acuerdo a lo que hemos sembrado. Sí o sí vamos a cosechar lo que estemos sembrando, pero si queremos que la cosecha sea buena, la siembra tiene que ser buena. Y eso lo logramos de la mano de Dios y dejando que el Espíritu Santo sea el que se mueva en nosotros, no la carne.